¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda como siempre el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago en una nueva edición de Aló Psicólogo. En estos momentos me encuentro aquí a una hora de Medellín, poco menos. Estoy en La Ceja, un municipio cercano a Medellín. Me vine a estudiar, a rezar. Las personas que me siguen saben que la manera en la que yo tengo para leer, estudiar, escribir, eh, son como esta especie de jornadas de 2, 3 días que me tomo de vez en cuando para poderme alejar y poderme concentrar, que me dedico básicamente a eso, ¿no? Rezo, estudio, leo y escribo. Muy bien, mis queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de un neurotransmisor, de una hormona que es muy importante, que es la hormona, que es el neurotransmisor de la dopamina. Hace unos días estuvimos hablando de la serotonina, también ya hemos hecho un programa sobre el cortisol, y yo quiero decirles que a veces cuando nos deprimimos, o a veces cuando tenemos pánico, o a veces cuando tenemos ansiedad, no sabemos, mis queridos amigos, que la depresión, que la ansiedad, que el pánico, tiene mucho que ver con toda nuestra dimensión física, con nuestra dimensión biológica, porque somos una unidad biopsicoespiritual. Eh, no entendemos bien cómo funciona el ser humano. No entendemos, por ejemplo, y vamos a hacer un programa sobre eso también, sobre el sistema nervioso autónomo. Porque como unidad biopsicoespiritual tenemos que ir entendiendo eh, cuáles son las funciones propiamente de la biología, de lo corporal, cuál es la relación con lo psicológico y cuál es la relación con lo espiritual. Este tema de la dopamina, entonces, mis queridos amigos, tiene que ver mucho normalmente los que saben un poquito más lo vinculan rápidamente con la depresión. Así que por eso también es un tema bastante importante, ¿no? Sabemos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que hay más de 300 millones de personas que se deprimen en un año. Y con todo el tema de la pandemia, pues eso ha sido mucho más. Los psicólogos clínicos consideramos a la depresión y a la ansiedad generalizada prácticamente como un resfrío, como una gripa. Es el resfrío o la gripa de los trastornos mentales. Así que este tema de la dopamina es un tema muy importante para conocerlo, para saberlo manejar, para saberlo enfrentar también. Así que a los amigos que desde ya nos están viendo, les agradecemos que compartan este video para que llegue a más personas, ¿no? Vayan compartiendo este video en el que vamos a hablar de la dopamina, que ya estamos empezando. Compartan, por favor, el video para que más personas se enteren. Saben que este video queda ahí grabado en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, también en el del Centro de T, y además luego lo subimos a mi canal YouTube. Las personas que quieran, los invitamos a que se suscriban a mi canal YouTube, el del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Claro, también se podrían suscribir al del Centro Arete. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la dopamina? Es un neurotransmisor cuya función primordial es sostener la energía en el cuerpo y generar diferentes contestaciones fisiológicas, ¿no? Respuestas físicas, respuestas anatómicas, respuestas fisiológicas de una parte de nuestro organismo para estímulos concretos. Entonces, la dopamina es ese neurotransmisor
que sostiene la energía, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando estamos deprimidos o cuando no tenemos suficiente dopamina, sentimos que no tenemos fuerza, que no tenemos energía, sentimos que estamos con mucha fatiga, ¿no? Entonces, esta función es la más importante, es una función fundamental. Necesitamos entonces, mis queridos amigos, de la dopamina para sostener esa energía en el cuerpo. Por tanto, cuando hablamos de energía, estamos hablando como del deseo, como del placer, como de la motivación. A los amigos que recién se están conectando, les contamos que estamos hablando de la hormona o del neurotransmisor dopamina, que tiene que ver mucho con la depresión. Les pedimos que vayan compartiendo para que llegue a otras personas y también les pedimos a las personas que ya están conectadas si nos pueden comentar ahí cómo se escucha, eh, desde dónde nos están escuchando o viendo y que vayan preparando sus preguntas también. Saben que Aló Psicólogo es un programa de Humberto del Castillo Drago y del Centro ET, donde tratamos de hacer una psicoeducación. A veces invitamos a algunos colegas, a algunos profesionales, algunos amigos para tener una conversación. Esa es una manera de abordar a los psicólogos, pero también a veces lo hago yo solo, digamos, con una especie de charla, de conversatorio. Acuérdense, mis queridos amigos, que el sentido de los psicólogos es que ustedes comenten, que ustedes pregunten, ¿no? Que sea un diálogo, por eso se llama justamente a los psicólogos. Muy bien, entonces este neurotransmisor, esta hormona de la dopamina, es la responsable de prosperar nuestro nivel de atención y concentración. Por eso es que muchas veces cuando no tenemos dopamina o cuando estamos deprimidos, ¿no? No podemos concentrarnos, no tenemos atención. Supervisa nuestros impulsos básicos con todo lo que decíamos antes del deseo, del placer y favorece la motivación que tenemos para la realización de alguna labor. Entonces, como están viendo, esta hormona de la dopamina es fundamental. Es fundamental por la energía, por la fuerza, por la motivación, porque supervisa nuestros impulsos básicos y además porque es la que permite que nosotros podamos estar atentos a una charla, a una conversación, a una clase, a una lectura, a una película, y podemos estar atentos y concentrados. Estas funciones que cumple la dopamina en nuestro cuerpo son de vital relevancia para sostenernos activos y atentos, ¿no? Activados y atentos, motivándonos a ser productivos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Por eso, mis queridos amigos, que cuando una persona está deprimida, el segundo síntoma, según el DSM-5 de la depresión, es que la persona no siente ganas de hacer nada, no siente gusto por hacer las cosas, no tiene placer por hacer las cosas. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo esté deprimido, que me esté faltando serotonina, como veíamos la otra vez, y que me esté faltando también dopamina. Entonces, a mí me gusta mucho el fútbol, pero no tengo ganas de ver fútbol. Pero no es que no tenga ganas de ver fútbol o de hacer algo que a mí me guste mucho por flojo, por perezoso, no, simplemente porque me está faltando esa hormona, porque me está faltando ese neurotransmisor, ¿no es cierto?, de la dopamina, entonces estoy perdiendo el placer por hacer las cosas, no tengo el gusto por hacer las cosas. Cuando hablamos, mis queridos amigos, de gusto, de placer, no estamos hablando solamente del placer carnal o, o del placer sexual, no, estamos hablando del placer que yo siento por vivir, por existir, por hacer cosas, del deseo que yo siento, no sé, de hablar con un amigo, de ver una película, de ir al cine,
de comunicarme con mi familia. Entonces, cuando no tengo dopamina suficiente en el cuerpo, ¿no es cierto? No voy a tener ganas de hacer nada. Por eso es que muchas veces me quedo en mi cama o quiero dormir todo el día, ¿no? A las personas que no entienden qué cosa es la depresión y que no entienden la función de la dopamina, van a decir que yo soy un perezoso, que soy un aburrido, que soy un flojo. Y no es que yo sea un flojo o que sea un perezoso, no, mis queridos amigos, sino que estoy enfermo. Tengo una patología, tengo un trastorno mental. ¿Cómo se llama ese trastorno mental? Depresión, episodio depresivo mayor, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que, desde lo físico, mis queridos amigos, desde lo biológico, qué cosa es lo que está pasando en mi cuerpo? Que tengo poca serotonina, como veíamos la vez pasada, y que tengo también poca dopamina. Por alguna razón, mi cuerpo no está generando la suficiente dopamina. Así es. Bueno, entonces espero que esté quedando claro. Quiero saber si hay alguna pregunta, la pueden ir poniendo aquí en el chat del psicólogo Humberto del Castillo Drago, donde estamos transmitiendo, y le pido a los amigos también que compartan este video para que llegue a más personas. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué preguntas tenemos hasta ahí? Pongan sus comentarios y sus preguntas. Una deficiencia de dopamina puede generarnos entonces excesiva fatiga, ansiedad y falta de control en los impulsos de nuestro cuerpo, con un estado de desánimo extendido, ¿no? Y bien, vamos a explicar esto. Fatiga, ansiedad, falta de control de los impulsos de nuestro cuerpo y un desánimo extendido. Vamos a empezar de lo último que acabamos de decir, desánimo. O sea, cuando no tenemos dopamina suficiente, eso impacta en nuestro estado de ánimo, en nuestro humor, podemos decir. También, como ya hemos mencionado de alguna manera, cuando no hay suficiente dopamina, estamos cansados. Es como que nos levantamos, ¿no? Nos despertamos, nos levantamos y pareciera que no hemos dormido, que no hemos descansado, ¿no? Me levanto igual de cansado. Eso es una característica de la fatiga. Y miren también que la deficiencia o la carencia de dopamina, ¿no es cierto?, genera un miedo exacerbado, un miedo que no podemos controlar. ¿Cómo se llama eso? Ansiedad, angustia. Y por otro lado, no controlamos los impulsos del cuerpo, ¿no? Ese es un tema importante. Muy bien. Aquí hay una pregunta que ya están haciendo, muchas gracias. Dice, ¿cómo salir de esos estados de ánimo? Bueno, muchas gracias. Dice, ¿existen alimentos que eleven la dopamina? ¿Cómo salir de esos estados de ánimo? Sí, efectivamente. eh, a ver, la principal actividad, lo, pri- lo más potente, podríamos decir, lo más eficiente, lo que más sirve eh, para generar serotonina y dopamina es la actividad física y concretamente los cardiovasculares, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me decía que por una enfermedad que ella ha bajado mucho de peso, una crisis que ha tenido, entonces la nutricionista le ha dicho que no haga cardio, pero sin embargo ella puede nadar 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía, bueno, lo primero que hay que hacer es recuperar lo físico, y si efectivamente has bajado mucho de peso, tienes que esperar un poquito, ¿no? Entonces ahí es cuando a veces eh, se tienen que usar otras técnicas, pero como digo, respondiendo a la pregunta de la persona, de lo que aquí Viviana me ha pasado, ¿no? Dice, ¿cómo salir de estos estados de ánimo? La actividad física es lo más importante, los cardiovasculares, correr, caminar, ¿no? Bicicleta,
la natación. Esos son los cardio fundamentales, ¿no? Otra técnica que sirve para salir un poquito de la depresión es el horario, la programación de actividades, ¿no? El tratar de estar concentrado. Pero claro, ¿qué pasa? Que a veces estoy yo muy deprimido. Estoy muy deprimido y no tengo ganas de hacer nada. Entonces ahí es donde, o sea, hay que recurrir al médico, hay que recurrir probablemente al psiquiatra para que nos den una medicación, ¿no? Hoy en día se está dando, por ejemplo, algo muy conocido, la sertralina, ¿no? Que ayuda mucho para, pues es un antidepresivo, digamos, que, que es bueno, no genera dependencia, ni mucho menos, ¿no? Sí, existen alimentos que le dan la dopamina. Sí, efectivamente, más adelante los los voy a mencionar. ¿Ok? Dice, dado que la dopamina genera un estado de bienestar en el cuerpo, tiene repercusión asimismo en la motivación que tengamos a lo largo de los periodos de agobio o bien otros instantes bastante difíciles, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos mencionado, que la dopamina es como la que genera el deseo, el gusto, la motivación por hacer las cosas. La dopamina es uno de los 12 neurotransmisores principales y esencial para el correcto funcionamiento intelectual, físico y emocional. Entonces, cuando no tenemos la suficiente dopamina en el cuerpo, no podemos funcionar bien, ni desde lo emocional, ni desde lo físico, ni desde lo intelectual. La dopamina es vital para que las neuronas se puedan comunicar entre ellas. De lo contrario, no sería posible la transmisión de información y la vida sería imposible. O sea, necesitamos sí o sí dopamina. Entonces, cuando no hay dopamina en el cuerpo, no nos puede dar una depresión, nos da una ansiedad, a veces nos puede dar inclusive un ataque de pánico y en muchos casos, pues, necesitamos medicación. Vamos a concretar un poquito más las funciones de la dopamina, ¿no? Para los amigos que recién se están conectando, estamos hablando de la hormona o del neurotransmisor llamado dopamina, que tiene que ver mucho con la motivación, el placer, que tiene que ver mucho con el gusto, con el placer de hacer las cosas. Así que, y si tú quieres entender por qué estás deprimido, por qué tienes pánico, por qué tienes ansiedad, esta explicación te sirve mucho y creo que es muy válida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otras preguntas o comentarios se están haciendo? No sé si los amigos que están ahí, si ahí ya contesté una pregunta, voy a dejar otra para el final, pero pueden ir haciendo otras preguntas, otros comentarios. Funciones básicas de la dopamina. Lo primero que es que regula nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo depende en gran medida de los niveles de este neurotransmisor. De ahí que la dopamina sea considerada la molécula de la felicidad, la molécula de la alegría, del gozo, del placer, ¿no? Del gusto por hacer las cosas. Está vinculada al placer y todas las sensaciones positivas como bienestar, alegría, euforia. Y hemos dicho que cuando una persona no tiene dopamina suficiente y está deprimida, no es simplemente, mis queridos amigos, y vuelvo a insistir en eso, por la cantidad de consultantes que tengo y que veo, digamos, que a veces la familia no entiende lo que es una depresión, porque la familia no entiende que esto es una enfermedad, que es una patología, que es un trastorno, que no es simplemente de dejar o no la pereza, que no es simplemente estar aburrido. Nos estimula la dopamina para realizar o buscar situaciones y actividades agradables, ¿no? Todo lo que vengo eh, diciendo del gusto, del placer, del deseo. También puede conducir a problemas adictivos, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, y así se generan las adicciones. Cuando una persona, digamos, eh, mira muchas películas pornográficas, por decirlo así, o ve muchos videos porno, lo que sea, ¿no es cierto? El cerebro, como vamos a ver más adelante, genera dopamina.
Y entonces el cerebro de esta persona se acostumbra, ¿no es cierto?, a generar mucha dopamina, ¿no? Entonces, una adicción se conforma cuando el cerebro prácticamente en automático, ¿no?, genera mucha dopamina, ¿no es cierto?, y le está pidiendo, digamos, a la persona eh, que vea más pornografía, ¿no?, que busque pornografía, ¿no? Así es como, de alguna manera, se generan estos problemas adictivos. Por otro lado, tenemos la función locomotora, ¿no? Los neurotransmisores permiten que la información procedente del cerebro llegue a los músculos, permitiendo que podamos andar, correr, saltar, y todo aquello relacionado con el sistema locomotor. Entonces, la dopamina también es este neurotransmisor, ¿no es cierto?, que eh, con la información que va llegando del cerebro, pues el ser humano, como digo aquí, se vaya activando, ¿no? A través de los músculos, podemos andar, correr, saltar, ¿no? La función muscular. De la misma manera, la información del cerebro llega a los músculos, que nos permiten ejercer fuerza para coger objetos, levantarlos, utilizar aparatos, ¿no? Miren qué interesante es todo esto, entenderlo y comprenderlo para poder entender lo que me está pasando si es que yo estoy deprimido o qué le pasa a mi hermano, a mi amigo, a mi cónyuge, a mi pareja, a mi mamá o a mi papá, qué cosa significa que esta persona está deprimida o tiene pánico o tenga ansiedad. Otro tema importante que logra la dopamina es la regulación del sueño. Permite regular los ciclos del sueño ajustando el reloj biológico, controlando que los niveles de dopamina estén en consonancia con el momento del día en el que nos encontremos, para poder mantenernos despiertos, o bien proporcionando la necesidad de dormir. Entonces, para poder dormir es fundamental la dopamina. Entonces, claro, no tenemos dopamina, no podemos dormir, entonces como no dormimos, eso nos pone peor, ¿no? Entonces, miren qué importante es la dopamina. Regulación de la actividad cardíaca. Gracias a la dopamina, la presión arterial y la frecuencia cardíaca se mantienen en los niveles óptimos de bienestar, ¿no? O sea, impacta entonces en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Vayan preparando sus preguntas, mis queridos amigos, y sus comentarios. A ver qué. Yo aquí no estoy viendo ninguna pregunta. Yo creo que sí la han hecho, pero yo no la veo por alguna razón aquí desde mi teléfono, pero bueno. Igual Viviana me las pasa. Listo, siguiente. Regulación del aprendizaje y de la memoria. Hace que la información recibida se mantenga en la memoria a largo plazo y no se olvide, lo que hace posible el aprendizaje. Entonces, miren que si no tenemos la dopamina suficiente, eso impacta entonces en nuestro aprendizaje y en nuestra memoria a largo plazo. Qué fundamental es esta hormona. Impacto en la creatividad. Según un estudio, cuando la densidad de los receptores neuronales es menor en la zona del tálamo, zona central de la base del cerebro, se corresponde con una mayor tendencia a la creatividad. Entonces, no tenemos dopamina, somos menos creativos. Y eso impacta en nuestro trabajo, eso impacta cuando estamos con nuestros amigos, eso impacta también cuando estamos con la familia. Entonces, repito, cuando la densidad de los receptores neuronales es menor en la zona del tálamo, se corresponde con una mayor tendencia a la creatividad. Regulación del peso corporal. Las personas con menos receptores de dopamina tienden a ingerir más cantidades de dopamina para lograr el nivel de satisfacción personal, lo que llevaría al sobrepeso, ¿no? Por eso es que a veces hay un síntoma, digamos, de la depresión, que aunque uno le pregunta a los consultantes, es que si ha subido o bajado de peso. Hay gente que puede bajar de peso y muchísimo, o hay gente que puede subir de peso, justamente por
esta combinación o esta ausencia, digamos, de serotonina o de dopamina. Regulación de la sociabilidad. La producción de dopamina influye en la manera de relacionarnos con los demás. Cuando hay alteración en su producción, tanto por exceso como por defecto, se sufren trastornos, ¿no es cierto? O problemas psicológicos, enfermedades, esquizofrenia, fobias sociales, trastorno bipolar, TDAH, ¿no? Antisocialidad, ¿no? Antisociabilidad, ¿no? Que puede ser también el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Entonces, miren en todo lo que impacta realmente la carencia de dopamina. Desarrollo de la personalidad. Se ha observado que las personas con mayor nivel de dopamina son más miedosas y se estresan con mayor facilidad que las que tienen nivel es más bajo, que viven las situaciones con más calma y tienen más autoconfianza, ¿no? Entonces, cuando hay ya demasiada dopamina, esto impacta en el estrés, impacta en el miedo. Las que tienen menos niveles de dopamina, más bien las personas van a tender a ser más calmadas y a tener más confianza en sí mismas. Necesidad de emociones fuertes. Todas las situaciones que generan emociones fuertes, ¿no? Que generan estrés, podríamos decir, miedo, ¿no? Como el puenting, tirarse paracaídas, actividades de terror, etcétera, generan picos elevados de dopamina que después dejan una sensación de relajación y bienestar, ¿no? ¿Cuándo se libera la dopamina? No sé si hasta ahí, hasta de lo que he estado desarrollando, no sé si hay alguna pregunta. Sí, o sea, cuando uno acá dice buenas noches, ¿hay algún examen médico laboratorio que se indique el nivel de dopamina en el organismo? Sí, o sea, digamos, sino que un examen de sangre, obviamente uno ve si tiene serotonina suficiente, si tiene dopamina, si tiene cortisol. Claro que sí. Pero digamos, uno desde el conocimiento personal también se puede dar cuenta, ¿no es cierto? Si tiene mucha, poca, si está desanimado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por eso la gran recomendación frente a todo esto es la actividad física, los ejercicios físicos, mínimo 3 veces a la semana. Y lo mejor, óptimamente hablando, son 5 veces a la semana, por lo menos media hora de cardiovasculares. Si se puede un poquito más, más. Yo trato de hacer 6 días a la semana eh, y más o menos hago unos 45 minutos, 50 minutos. No todos cardio, ¿no? Pero sí muchos cardios y eso hace que regules el cortisol, la dopamina y la serotonina. Muy bien, ¿qué otras preguntas o comentarios hay? Listo. La dopamina no solo se libera cuando hemos realizado una actuación placentera, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que genera placer, que deseo, por eso decíamos con el tema de las adicciones, ¿no? Sino que es lo que nos mueve a actuar y se libera de manera previa para conseguir algo, ya sea alcanzar un bien o evitar un mal, ¿no? Entonces, esto está interesante, lo voy a leer y explicar un poquito, a ver si tienen alguna pregunta. La dopamina no solo se libera cuando hemos realizado una actuación placentera, es decir, se genera dopamina después de haber hecho algo que nos produce placer. Por ejemplo, yo soy hincha pues de la Alianza Lima en Perú o soy del Boca Juniors, entonces veo un partido en el que mi equipo o en Colombia, pues el Nacional o el Independiente Medellín gana, golea al otro. Entonces, esa actividad placentera genera, digamos, dopamina. Yo genero dopamina con eso. Pero por otro lado, la dopamina que ya está en nuestro cuerpo
es la que nos va a mover a actuar, que es la que nos va a mover a hacer cosas, es la que nos va a motivar a hacer cosas, ¿no? Entonces nos mueve a actuar y se libera de manera previa para conseguir algo, ya sea alcanzar un bien o evitar un mal. Muy bien, sigamos profundizando. La mayor parte de la dopamina del cerebro es producida, miren aquí, en el mesencéfalo, una de las partes del tronco del encéfalo, por neuronas que se conectan al cuerpo estriado, conjunto de estructuras localizadas a nivel subcortical, donde se libera la dopamina. Entonces, la dopamina, la mayor parte de la dopamina, ¿no es cierto?, se genera en el cerebro, ¿no? En una de estas partes del tronco del encéfalo que se llama mesencéfalo, ¿no? Por estas neuronas que están conectadas al cuerpo estriado, ¿no? Entonces ahí, así como la vez pasada cuando hablamos del cortisol, decíamos que el cortisol se genera en las glándulas suprarrenales, en el caso de la dopamina, no, la dopamina se genera aquí en el cerebro. Entonces invito a los amigos que quieran saber un poquito más sobre la serotonina. Tenemos un programa, un Aló Psicólogo sobre la serotonina, que la pueden ver en mi canal YouTube, Castillo Drago, o también la pueden ver en mi fanpage, en la sección videos, serotonina. Y también los invitaría a ver el programa sobre el cortisol, ¿no? Porque yo creo, mis queridos amigos, que nosotros podríamos evitar la depresión o la ansiedad, o podríamos regular nuestro estado de ánimo si entendiéramos un poquito más estas cosas, ¿no? Y obviamente, si aprendemos a regularnos, ¿no? Creo que eso es fundamental. ¿Qué causa la falta de dopamina en el cuerpo? Un déficit de dopamina puede producir la sensación de debilidad, o sea, que estoy débil, que estoy muy frágil, falta de ilusión, nada me motiva, no, desinterés e incluso depresión. Como ya lo hemos mencionado, los movimientos pueden ralentizarse, o sea, me vuelvo más lento, ¿no? Y parecer descoordinados. Se puede desarrollar también enfermedad de Parkinson, ¿no? Cuando no tenemos dopamina. Entre los síntomas más comunes por niveles bajos de dopamina se encuentra lo siguiente: falta de interés general y de motivación, dificultad para sentir placer, patrón del sueño alterado, síndrome de piernas inquietas también, tristeza y sentimiento de culpabilidad, fatiga, falta de memoria y dificultad de concentración, aumento de peso, ¿no? Estoy haciendo un resumen: comportamientos impulsivos y autodestructivos. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí ya nos falta poco para acabar el programa, esta diapositiva. Quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta o algún comentario. A ver qué nos pueden decir. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal YouTube, el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago, o también al canal YouTube del Centro Arete. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal. También los invito a los que todavía no le han dado me gusta al Centro Arete, pueden darlo, o también denle me gusta, like a el psicólogo Humberto del Castillo Drago, para que puedan ver las distintas actividades eh, que hacemos, eh, para que ustedes se conozcan a sí mismos, crezcan en la virtud, tengan una adecuada salud mental. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Muy bien, entonces, esto ya he dicho que lo fundamental es la actividad física para generar serotonina.
y dopamina. La actividad física, los cardiovasculares. Lo ideal es 5 veces a la semana, 45 minutos. Después dice, para estimular la secreción de este neurotransmisor, aumenta tu consumo de alimentos ricos en tirosina. Chocolate, sandía, almendras, plátanos, aguacates, carne, té verde, lácteos, arándanos, ¿no? Que eso, almendras y arándanos hacen parte de los frutos secos, soja y derivados. Entonces, anota esto, tirosina, esa es la clave, la tirosina. Entonces vas a buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los alimentos ricos en tirosina, ¿no es cierto?, para que haya una mayor secreción de dopamina. Aquí estamos poniendo aguacates, que en Perú se le dice paltas, ¿no? Plátanos, almendras, sandía, chocolate, ¿no? Ahí hay que averiguar bien, porque el otro día, por ejemplo, cuando haciendo el programa de serotonina, veíamos que era el chocolate, el dark, ¿no? El que tiene 80% de, de cocoa, ¿no? Y los frutos secos también son muy buenos para todo lo que es serotonina y dopamina. La vitamina B6, que es la piroxina, ayuda a la formación de neurotransmisores como la dopamina, asociada a las sensaciones de gratificación, alegría y placer. Entonces, con esta diapositiva estoy respondiendo un poquito a lo que me preguntaban sobre la alimentación. Lo básico es la tirosina y la vitamina 6, B6, perdón, para generar dopamina. Muy bien, mis queridos amigos, entonces esto es lo que yo tenía, esto es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Quisiera ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, sigan preguntando. Estamos en Aló Psicólogo con el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Las personas que acaban de llegar, por favor, compartan este video para que llegue a más personas, súbanlos en sus muros, ¿no? Porque, como ven, tener estos conceptos básicos ayudan, ¿no es cierto?, a la prevención de, de problemas psicológicos, de que nos compliquemos, ¿no? Nosotros podemos regular nuestro estado de ánimo con actividad física, con programación de actividades, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Acá tengo otra pregunta más, que dice, ¿se podrá confundir una artrosis o dolor crónico a una falta de dopamina? Habría que mirar, habría que investigar un poquito más. Miren, dopamina, serotonina y cortisol tienen que ver mucho con el estado de ánimo, pero como, digamos, estas hormonas eh, van a llegar por todo el cuerpo a través del sistema nervioso, ahí es que pueden ir causando, digamos, una serie de enfermedades, ¿no? El exceso de cortisol, por ejemplo, como lo decíamos en el programa, gastritis, úlcera, colon irritable, migrañas, ¿no? Infertilidad, ¿no? No he leído para lo que me están diciendo, que la artrosis sea una falta de dopamina. Tendríamos que investigar un poquito. Lo que sí les puedo decir es que el 80% de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas y cada vez más, hay más estudios académicos que van demostrando eso, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa es lo que pasa? A veces estamos acostumbrados a medicarnos, pero la medicación muchas veces, y no estoy en contra de la medicación, pero la medicación simplemente nos sirve para controlar, ¿no? Para reducir un poquito el dolor, pero no nos cura. Entonces, por eso, mis queridos amigos, es muy importante esta visión del ser humano, comunidad biopsicoespiritual, donde definitivamente mi salud
en una salud o en unos hábitos saludables impactan en mi ser, ¿no? Entonces, si yo no hago ejercicios físicos o si yo no tengo una dieta balanceada, ¿no es cierto? Probablemente me enfermo, ¿no? Entonces, por eso el reconocimiento de ser una unidad biopsicoespiritual. Entonces, hay personas que están tensas, que están ansiosas, que están deprimidas o que tienden a la ansiedad y prefieren alcoholizarse, prefieren fumar un cigarrillo, prefieren comer. Bueno, entonces estas personas que tienden a la depresión, que tienden a la ansiedad, ya no solamente tienen un problema con la ansiedad, con la depresión, sino van a tener un problema también con el tabaquismo, con el alcoholismo o con el sobrepeso, ¿no? Entonces, pero sí, lamentablemente muchas personas no les gusta, no quieren irse por lo saludable, ¿no? Entonces eso los termina enfermando más. Muy bien, mis queridos amigos, ¿qué otras preguntas, comentarios tienen? Acuérdense, las personas que están interesadas en nuestros diplomados, en el Centro de T tenemos un diplomado que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, los que son orientadores familiares, consejeros, de pronto religiosas, sacerdotes, seminaristas, los que dan consejería espiritual. Este diplomado apenas es para ustedes, se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. Para los que son psicólogos o psiquiatras, el 14 de agosto del 2023 vamos a tener la segunda corte. Vamos a tener la segunda corte del diplomado Psicoterapia de la Reconciliación. Eso es para psiquiatras y psicólogos. ¿Ok? También los que están en Bogotá, les cuento que el 21 voy a estar en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro. El 21 a la 1 de la tarde voy a estar en la Feria del Libro. Voy a hablar sobre el tema del liderazgo con base al último libro que saqué, que se llama El líder virtuoso y las habilidades para la vida, el 21. Y el 27 también tengo otra invitación, el 27 de abril, otra invitación para estar en la Feria del Libro. Esa es una charla en la que voy a estar con la Librería San Pablo, la otra es con Ediciones Paulinas, o sea, con las religiosas. Con la Librería San Pablo voy a dar una charla que se llama Cómo sanar heridas afectivas. Así que los que están en Bogotá o cerca o tienen algún amigo, pueden avisarles que Humberto del Castillo Drago y el Centro de T se va a hacer presente en la Feria del Libro. Muy bien. Acá dice, una persona hipocondríaca podría tener déficit de dopamina. A ver, yo creo que la hipocondriasis tiene un poco más que ver con la ansiedad, ¿no es cierto? Y si la ansiedad sí está vinculada al tema de la dopamina, pero también creo que está vinculado al tema del cortisol. Pero sí, la hipocondriasis es, es, es un trastorno que está vinculado a la ansiedad. Entonces sí, es, es, eh, hay que regular dopamina. Puede ser que tenga mucha dopamina más bien y mucho cortisol. Esa es la respuesta que les podría dar. Bueno, y acuérdense también que los libros del Centro Arete, bueno, en Arete ya tenemos, gracias a Dios, 7 libros. Pero tenemos en este momento una oferta de, de 4 libros del Centro Arete: Reconciliación de la Historia Personal, Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, Creciendo en la Valoración Personal. Estos 3 son talleres de crecimiento personal, de sanación de heridas afectivas, de madurez afectiva y emocional. Y otro libro, el que hice con la autora Mónica Caballero Andrade, que se llama Llamados a la Reconciliación, que es un libro muy interesante también para entender la importancia de la reconciliación, para entender lo que es la psicoterapia y la reconciliación. Muy bien, para los que están en Lima, o mejor dicho, los que están en Perú y los que están en Colombia, hay un pack de esos 4 libros. Perú, 120 soles con envío.
y Colombia 180.000 pesos. Y eso, 120.000 pesos, perdón, 120.000 pesos. Estaba pensando que más bien en Colombia esos libros les salen más o menos por 200.000 pesos. Y en Perú mucho más de 200 soles. Así que aprovechen esa oferta. Ahí Viviana le va a poner el contacto del centro Arete para los que están en Perú o Colombia pueden aprovechar ese pack. Y los que están en Bogotá, entonces, de pronto la próxima, esta semana, este viernes, el viernes 21 nos podemos ver en la charla del liderazgo. Muy bien, mis queridos amigos, no sé si hay alguna otra pregunta o otro comentario. Muy bien. La próxima La próxima semana, el próximo lunes a las 7:30 de la noche, en Aló Psicólogo vamos a tener una invitada. Es la psicóloga Paola Meneses. Vamos a hablar de una trampa vital, de un esquema disfuncional que se llama estándares inflexibles, que se llama metas inalcanzables. Eso tiene que ver con el perfeccionismo, eso tiene que ver con el controlismo. Así que 7:30 de la noche el próximo lunes 24 vamos a estar con la psicóloga Paola Meneses Tamayo, que ella también está vinculada al Centro de Arete a través de la psicoterapia de la reconciliación. Muy bien, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Ya mañana muy temprano regreso a Medellín a mis labores diarias. Gracias por haber estado aquí. Compartan este video y bueno, gracias también por los que van a ver después el video a través de las reproducciones. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Chao.